Que lleva usted en cada mañana una actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Hoy estaremos en una transmisión especial porque tendremos un grupo de importantes anuncios a partir de nuevas medidas que anunciará la nación para el control sanitario internacional. Por eso, desde otro set los saludamos. Hoy tendremos, además del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, contaremos con la presencia además de la licenciada Mercedes Vázquez, quien es directora de Transporte Aéreo y Relaciones Internacionales del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba y ACC. Bienvenidos a ambos, ya todo se encuentra listo en los estudios centrales de radio y televisión para llevar a usted el análisis de la situación epidemiológica en el país. Nos acompaña en este primer momento, como siempre, la intérprete de lengua de señas, Ania Reigada, bienvenida, y ahora sí los saludo a ambos, a los dos invitados en nuestro estudio, al doctor Francisco Durán García y a Mercedes Vázquez. Bienvenidos. Buenos días, Gisela, a ti, a todo el colectivo que hace posible la transmisión, la intérprete de lenguas de señas, a la población que escucha, a las personas que escuchan la información diariamente. Hoy, como en efecto, con la compañera Mercedes, pues daremos algunas informaciones en el segundo momento de la conferencia que tienen que ver con el control sanitario internacional. Hoy un día con resultados malos, con cifras que realmente son significativas, y es lo que hace que se sigan adoptando medidas como la que vamos a informar hoy, más otras más que se irán explicando en próximas ocasiones. Lamentablemente hoy 3 fallecidos. Tenemos que informar, darle las condolencias a sus familiares, a sus amistades. Una paciente de 64 años de edad del municipio Santiago de Cuba, provincia de Santiago, con antecedentes de ser contacto de un caso confirmado, con antecedentes patológicos, o sea, comorbilidades previas de hipertensión arterial y diabetes mellitus. Se dan cuenta que es una combinación que no es favorable y que después de una estadía de 4 días ingresada en un centro hospitalario, dos de esos 4 días, 2 en terapia intensiva, después de haber comenzado como síntomas fiebre, se dan cuenta de la variedad. Lamentablemente tuvo una evolución no satisfactoria que desde el principio presentó falta de aire, toma del estado general, se ingresó, se diagnosticó y muy bruscamente comenzó con complicaciones que hizo que hiciera una parada cardiorrespiratoria, incluso de la cual fue posible recuperarla, pero al día siguiente lamentablemente no fue posible su reanimación y fallece lamentablemente esta señora, por lo cual damos las condolencias a sus amistades, a sus familiares y más allegados. La otra es una paciente de 71 años de edad del municipio de Guanabacoa, aquí en la provincia de La Habana, también con antecedentes de ser contacto de un caso confirmado previamente y con comorbilidades previas de hipertensión arterial, diabetes mellitus. Además, esta paciente tenía una insuficiencia renal crónica, que realmente son comorbilidades que afectan mucho. La paciente estuvo 14 días ingresada, 8 días en terapia intensiva. Inicialmente la sintomatología fue tos y falta de aire, y en una forma que fue empeorando progresivamente. El día 29 de enero hace una parada cardíaca en asistolia. Se trata de reanimar, pero realmente no fue posible, por lo que fallece la paciente y damos las condolencias a sus familiares y amistades. Y la otra persona que fallece en el día de ayer con COVID-19 es un paciente de 78 años de edad del municipio 10 de octubre, aquí en La Habana,
que reside o residía en un área donde se habían detectado casos positivos, o sea, un área con transmisión, con antecedentes también de hipertensión arterial e insuficiencia renal crónica, que lamentablemente estuvo 5 días nada más en ingreso hospitalario y un día en terapia intensiva. Realmente desde el inicio comenzó con fiebre, con rinorrea, con secreción nasal, con malestar general, y fue ingresado, fue puesto el tratamiento, pero ya desde el día 28 se intensificó mucho la falta de aire, con manifestaciones de hipoxemia severa, cianosis distal, que fue empeorando, por lo cual hace una parada cardíaca. Se trata de reanimar, como siempre se hace con los pacientes, pero no fue posible, no fue efectivo. Lamentablemente, reitero, a nosotros nos es muy doloroso tener que comenzar la conferencia dando la información por lo que representa para el pueblo cubano, por lo que representa para el sistema de salud, para lo que representa para todos y sobre todo para sus familiares y personas que lo conocían. Nuevamente nuestras condolencias. Con esta información, pues, comenzamos explicando que en el día de hoy hay 11.864 pacientes ingresados, una cifra elevada. De ellos sospechosos 4.080, también elevada. En vigilancia 2.504 y confirmados, la cifra más elevada que hemos tenido, 5.100 activos. Son personas diagnosticadas con la enfermedad, positivos a la COVID-19, que se mantienen ingresados en estos momentos. Ayer finalmente superamos las 15.000 muestras procesadas para el diagnóstico de la enfermedad. Se estudiaron 16.529 muestras para el diagnóstico de la COVID-19 en los 18 laboratorios de biología molecular, y la cifra más elevada de casos confirmados pues la tuvimos en el día de ayer. 910 pacientes confirmados con la COVID-19. Esto hace que se acumule ya 1.868.479 muestras analizadas, procesadas mediante PCR para el diagnóstico de la enfermedad, y 25.674 personas se han diagnosticado en Cuba con esta enfermedad. Un porcentaje de positividad de un 1,37%. Fíjense que se ha ido incrementando en la medida que se incrementa la transmisión en nuestro territorio. De todas las provincias se procesaron muestras ayer, las más elevadas, como siempre ocurre, de la provincia de La Habana, el 43%, Matanzas, Santiago de Cuba, Holguín, Pinar del Río, Guantánamo, Camagüey, y así de todas las provincias, pero las de mayores cifras son las que informamos inicialmente. De todos los casos diagnosticados ayer, o sea, de los 910 casos diagnosticados ayer, el 89,5% contactos de casos confirmados. Se dan cuenta del valor epidemiológico de este grupo de riesgo. Y ya en el acumulado el 82,7% de todas las personas que se han diagnosticado con COVID en Cuba, pues han sido contacto previamente de un caso confirmado. El 6,9%, o sea, 63 de los diagnosticados ayer, con fuentes de infección en el exterior de nuestro país, y ya en el acumulado es el 15,9%. 69 de estos casos diagnosticados ayer están vinculados con viajeros internacionales, y ya se acumulan 9.646 que representan el 51,4% de todos los casos diagnosticados desde el 1 de noviembre. Esta es un poco que la información que nos permite diariamente evaluar el impacto o la afectación que se produce por el contacto de una forma no como está establecido
con viajeros internacionales que arriban a nuestro país incubando la enfermedad. Y como prácticamente casi todos son asintomáticos, pues no se percata de la misma. Por provincia, las 910 personas que se diagnosticaron ayer son de La Habana el mayor número, 415, una cifra elevada. Guantánamo 130, también elevada, al igual que Santiago, con 90 casos confirmados ayer. Pinar del Río 44, Villa Clara 41, Matanzas 40, Ciego de Ávila 28, Santi Espíritus 27, Holguín 25, Camagüey 18, Cienfuegos 16, Mayabeque 15, Artemisa 12, el municipio especial Isla de la Juventud con 6 y la provincia de Las Tunas, 3 casos diagnostican ayer. Ven que se mantiene una alta dispersión en el territorio de Cuba, de una elevada transmisión, sobre todo en mayor por ciento, con una mayor tasa, en La Habana, Guantánamo, Santiago. Pinar del Río ha ido incrementando, aunque no las que estaba en esta situación. Del sexo femenino, el 48,2% ayer de todos los diagnosticados. En el acumulado, el 48,6%. Del masculino ayer, el 51,8% de los diagnosticados y en el acumulado, el 51,4%. Por grupos de edades, menores de 20 años, 99, que representan un 10,9%. De estos 99, niños, jóvenes, a veces lactantes que se diagnosticaron ayer, pues 83 están en edades pediátricas, de 18 y menos años de edad. Y ya en este grupo de edad se acumulan 2.687 pacientes que se han diagnosticado con la enfermedad. Activos, una cifra elevada, 547, y recopilados el 81,9%. Se mantiene un paciente en estado grave que lo habíamos informado en el día de ayer, aunque con una evolución estable. Nos explicaba la jefa de la actividad de pediatría en el ministerio que no dejara de comentar lo que ha representado el mes de enero. Y lo comento para que realmente se den cuenta del riesgo al cual estamos exponiendo a un grupo de edad del cual somos responsables, los familiares y los que no somos familiares. Nos planteaba la doctora que el 52% de todos los casos pediátricos que se han diagnosticado en Cuba desde el inicio de la pandemia se han diagnosticado en el mes de enero. Vean ustedes el incremento que ha tenido. Que las provincias de La Habana, Guantánamo y Santiago de Cuba son las de mayor incidencia. Por lo tanto, en el mes de enero se enfermaron más niños y adolescentes que en la sumatoria de todas las olas que habíamos tenido previamente, de las 2 olas que habíamos, de los 2 incrementos. A mí no me gusta el término de olas, pero bueno. Y lo que es más importante, un pico en el diagnóstico de los enfermos, de los lactantes enfermos de COVID. En este mes, el mes de enero, se ha confirmado el 49% del total de todos los lactantes durante todos los meses de la pandemia. Observándose, me explicaba ella, una reducción en la edad en meses, lo cual incrementa mucho más el riesgo, no tengo que explicarlo, son más frágiles. Y de los lactantes diagnosticados en enero, el 40% tiene 3 meses o menos de edad. ¿Somos responsables o no somos responsables? Porque eso sí, no se escapan por la noche para salir con la novia. Eso lo sacamos y los exponemos cada uno de nosotros. Ayer también se diagnosticaron de 20 a 39 años 339 personas con la COVID, de 40 a 59, 310, y de más de 60, otro grupo de mucho riesgo, 162 personas con la COVID-19. El 41,2% de los 910 casos positivos fueron asintomáticos en el día de ayer. Sin embargo,
Esto en el acumulado es superior, es el 56,3%. Por cientos elevados en comparación con otras enfermedades. De los 910, 847 autóctonos y 63 importados. Y ahí tienen ustedes el gráfico habitual donde se aprecia cómo lo que ha ido predominando son los casos autóctonos sobre los importados. Aunque en este último día se ve un incremento con lo que ha pasado en los días anteriores, también en correspondencia con el número de casos confirmados, pero que indiscutiblemente esto ha tenido una repercusión en la transmisión autóctona. Y ahí vemos en el tamaño de la última columna el elevado número de casos confirmados ayer, que reitero, es la cifra más elevada que hemos tenido hasta este momento. De los 847 casos autóctonos, pacientes con diagnóstico de transmisión autóctona, 808 son contactos de confirmados, ya esto es específico en este grupo, 6 contactos de viajeros. Los casos importados, los 63, pues son de la provincia de Pinar del Río 1, del municipio Cabecera, de la provincia de Artemisa 1, del municipio Caimito, de La Habana 7 importados, 3 de Playa, 1 de Plaza de la Revolución, 2 de Boyero y 1 de San Miguel del Padrón. De Matanzas, 5 casos importados, 1 de Matanzas, 2 de Cárdenas, 1 de Limonar y 1 de Jagüey Grande. Los 2 pacientes importados ayer de Cienfuegos, pues son del municipio de Lajas. En Villa Clara, los 3 casos importados en el día de ayer, 1 de Sagua la Grande y 2 del municipio Cabecera. De Santi Espíritu se confirman 2 casos importados en el día de ayer, 1 del municipio Santi Espíritu, 1 de Jatibonico. En el caso de Ciego Dávila, los 13 casos importados diagnosticados ayer son del municipio de Morón. Este comportamiento en ciego se ha venido presentando en los últimos días, el mayor número de importados de este municipio. En Camagüey se diagnostican 9 casos importados, 8 del municipio de Camagüey y 1 del municipio de Minas. Las Tunas, el importado del municipio Cabecera. Holguín, los 9 casos importados, 7 del municipio Holguín, 1 de Banes, 1 de Urbano Noris. En Santiago de Cuba se diagnostican 5 casos importados, 4 de Santiago de Cuba, 1 de Songo La Maya, y en la provincia de Guantánamo se diagnostican 5 casos importados, 4 del municipio Cabecera y 1 de Baracoa. Por países, de Rusia y Haití, 14 casos importados de cada uno. Estados Unidos 11, México 7, Canadá 5, Jamaica 3, Chile 2, España 2 y 1 de Mozambique, al igual que 1 de Suiza, 1 de Mali, 1 de Francia y 1 de Colombia. Y ayer se diagnosticaron también 22 personas, 22 extranjeros con la COVID-19 en nuestro territorio. 12 rusos de procedencia de este país, 4 canadienses, 2 norteamericanos, 1 mexicana, 1 maliense, 1 francés y un cubano, y un colombiano que se diagnostica en el día de ayer. 847 casos autóctonos, con por Pinar del Río 43, 17 de Minas de Matahambre, 12 del municipio Pinar, 5 de Guanes, 2 de San Juan Martínez, al igual que 2 de San Luis, 2 de Sandino, 2 de Los Palacios y 1 del municipio Viñales. Artemisa diagnostica 11 casos autóctonos, 2 de Guira de Melena, 3 de Artemisa, 2 de San Antonio de los Baños, al igual que 2 de San Cristóbal, 1 de Guanajay, al igual que 1 de Candelaria y 1 del Mariel. La Habana con la cifra más elevada de casos confirmados y con una dispersión importante en el territorio, 408 casos autóctonos. Plaza de la Revolución 71, 10 de octubre 55, Arroyo Naranjo 43, Boyeros 33, San Miguel del Padrón 29, Marianao 25, Centro Habana 24, Habana del Este 22, al igual que Habana Vieja,
Cerro 20, La Lisa 19, Guanabacoa 13, al igual que Playa, Cotorro 12 y Regla con 7 casos autóctonos. Una dispersión que abarca todo su territorio en esta provincia. Mayabeque, de Mayabeque se confirman 15 casos autóctonos, 4 de Bejucal, 3 de Melena del Sur, 3 de San José de las Lajas, 2 de Santa Cruz del Norte, 1 de Madruga, al igual que 1 de San Nicolás y 1 de Jaruco. Matanzas también con una cifra todavía elevada de casos confirmados, 35, como ha pasado siempre en esta semana. Matanzas, Cabecera con 2 y Cárdenas con 9, son los 2 municipios con más afectación. Jovellanos 4, Colón 3, Agüey Grande y Perico con 2 cada uno, y Martí, Pedro Betancur y Limonar con 1 cada uno. Cienfuegos diagnostica 14 casos autóctonos, del municipio Cabecera 11, de Palmira 2 y de Aguada de Pasajeros 1. En Villa Clara se confirman 38 casos. Santa Clara 18, Manicaragua 8, Corralillo 6, Zaguala Grande 2, al igual que Camajuaní, y 1 de Placeta y 1 de Ranchuelo. En el caso de en el caso de Camagüey, de Ciego Dávila, en el caso de Santi Espíritu, 25 casos autóctonos. 10 del municipio Trinidad, 5 de Fomento, Santi Espíritu 4, Cabaiguán 2 y 1 de Jatibonico, al igual que 1 de La Sierpe, Tahuasco y 1 de Yaguajay. La provincia de Ciego de Ávila con 15 casos confirmados autóctonos ayer, 7 del municipio de Morón, 5 de Ciego de Ávila y 1 de las provincias de Baraguá, de Chambas y de Ciro Redondo, cada uno. En el caso de la provincia del Camagüey, los 9 casos que se confirman autóctonos ayer son del municipio Cabecera. La provincia de Las Tunas con 2 casos, 1 del municipio Jesús Menéndez y 1 de Majibacoa. Holguín diagnostica 16 casos ayer, 6 del municipio Cabecera, 5 de Moa, 3 de Mayarí, 1 de Antilla y 1 de Jibara. En el caso de la provincia de Santiago de Cuba, con una cifra elevada, nuevamente 85, 70 del municipio Cabecera, 7 de Songolamaya, 4 de Palma Soriano, Tercer Frente, Mella, Guamay, Contramaestre, con 1 cada uno. Guantánamo también una cifra muy elevada, 125 personas diagnosticadas ayer con transmisión autóctona. El municipio Cabecera con la cifra mayor, 116, San Antonio del Sur 3, al igual que Manuel Tame, y 1 de El Salvador, 1 de Baracoa y 1 de Maicí. Y el municipio especial Isla de la Juventud, pues diagnostica en el día de ayer 6 casos autóctonos en su territorio. Con este comportamiento se sigue manteniendo la mayor tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en la provincia de Guantánamo, que en estos momentos asciende a 233,57. Le sigue La Habana con 158,42, Santiago de Cuba con 106,09, Matanzas 76,4 y el municipio especial con 59,9, que tal vez este municipio, el número absoluto no sea muy elevado, pero en correspondencia con su población es una tasa muy elevada. Ahí ustedes pueden ver a la izquierda, después sigue Ciego de Ávila, Mayabeque, Pinar de Río, Cienfuegos, Artemisa, así, y las 2 con menor tasa de incidencia, pues Granma con 5,99 y Las Tunas con 5,63. Cuba con una tasa de 72,72. Y a la izquierda la curva que siempre presentamos, donde se ve que se mantiene y se incrementa el número de casos en esta última jornada del día de ayer.
Los municipios que están aportando mayor número, una tasa más elevada, pues en primer lugar el de Guantánamo, con una tasa de 437,39. Le sigue La Habana Vieja, 229,6, Centro Habana, Regla, Cerro, Plaza, Santiago de Cuba, 10 de octubre, Caimanera, Boyeros, Cotorro y Morón. En resumen, de la provincia de La Habana, los municipios donde se concentra el 48% de la incidencia por COVID en nuestro país está en 8 municipios. En Guantánamo 2, en Ciego de Ávila 1 y en Santiago de Cuba 1. Eso hace un total de 12 municipios del país en el cual se concentran pues el 48% de la incidencia de la COVID-19 en Guá. Ahí pudiéramos rápidamente presentar las 3 provincias con mayores tasas: Guantánamo, donde se ve la curva que se incrementa y la afectación que tiene el municipio de Guantánamo y el de Caimanera. Se mantiene una afectación en el reporte de casos en el 90% de sus municipios, y el municipio cabecera, pues con la mayor tasa de incidencia de toda la provincia. La Habana, con una, como vimos ahorita en la distribución de los casos autóctonos, con una presencia y dispersión del virus en todos los municipios, una tendencia ascendente también. Y La Habana Vieja, Centro Habana, Regla, Cerro, Plaza, 10 de octubre, pues con las mayores tasas de incidencia. Y en el caso de la provincia de Santiago, pues presencia y dispersión del virus en todos los municipios, la cabecera provincial con la mayor complejidad, y Santiago cabecera 190,19. Le sigue Guamá, Songolamaya y San Luis. Este es el comportamiento por provincias, por tasas de incidencia, y resaltamos las 3 provincias con una mayor tasa de incidencia en nuestro país y los municipios que más afectación están teniendo. Como siempre digo, riesgo en todos los lugares, porque hoy tenemos transmisión en prácticamente en todo el territorio nacional. E incluso provincias, el municipio especial Isla de la Juventud, que conocemos el comportamiento de meses anteriores, cuando pasó meses sin confirmar casos, en estos momentos con transmisión de la enfermedad. Hoy, de los 25.674 pacientes que se han diagnosticado en Cuba con la enfermedad, se mantienen ingresados 5.100, que es el 19,9%. Reitero, la cifra de confirmados activos más alta que hemos tenido en nuestro país. 5.055 con una evolución clínica estable. Tuvimos que lamentar hoy el fallecimiento de 3 personas con COVID-19 en Cuba, y eso hace una cifra total de 213, letalidad de 0,83%, que comparado con el mundo, como siempre hacemos, 2,15 en el mundo y 2,31 en la región de las Américas, pues es inferior, aunque también lo recalco, para nosotros insatisfechos, y trabajamos para que esta afectación de esta enfermedad, que ustedes se dan cuenta de la letalidad que tiene, además de la contagiosidad, la letalidad que sí tiene, pues se siga disminuyendo en nuestro país. 2 personas que se evacuaron al inicio de la pandemia, 49 que han retornado a su país con el diagnóstico de la enfermedad, 2 en el día de ayer, 697 altas en el día de ayer. Una cifra alta, elevada, pero que comparada con el número de casos que se diagnosticaron ayer, es un balance muy negativo. Y es la razón por la que se incrementa el número de casos activos, porque como es natural, ingresan a los hospitales nuestros muchos más confirmados que los que se van de alta en el día, que es como se va analizando esto en el país. Con estas 697 altas ayer,
pues ya se acumulan 20.310 pacientes recuperados, que representan el 79,1% de todos los pacientes diagnosticados en Cuba. En nuestras terapias intensivas, un total de 45 pacientes confirmados, cifra que se mantiene alta en correspondencia con el número de casos que se confirman. De ellos, 21 críticos, esta cifra es superior a la del día de ayer, y 24 graves. Y por último, el gráfico que representa sobre todo la evolución de la pandemia en cuanto a número de casos, en cuanto a fallecidos, en cuanto a letalidad, y que traduce la complejidad del comportamiento de la enfermedad, ya en diciembre, discretamente, pero en enero, de una forma más grande, más intensiva, más fuerte, más llamativa. 13.618 personas confirmadas con COVID-19 en el mes de enero, sin que todavía haya terminado. Esto es hasta el 29 de enero. La cifra más alta que habíamos tenido en diciembre fue de 3.675. Se dan cuenta cómo ya prácticamente la multiplicamos por 4, no, ya por 5, si seguimos teniendo un número elevado. 67 personas fallecidas, que también es la cifra más alta que hemos tenido en Cuba en un mes, que se da una letalidad de 0,49, pero que esto, claro, disminuye teniendo en cuenta el número de casos. Este es el comportamiento de Cuba. Se dan cuenta que es muy complejo, no deja de ser soluble, no deja de... O sea, sigo insistiendo en que se va a lograr. Las medidas que se irán aplicando, las que se han aplicado, las que territorialmente se aplican en diferentes lugares. Ayer lo veíamos en Mayabeque, en una visita que se hizo allí, y realmente veíamos como ya en unas partes que tienen afectación se han ido limitando mucho más las actividades, y reitero, con las que se han aplicado, las que se van a aplicar y que se irán informando, pues no tenemos duda de que además con la participación de todas las personas que estamos en este gran país, pues lograremos los indicadores que habíamos tenido en meses anteriores. Hasta aquí la información de la situación epidemiológica de Cuba. El mundo no cambia mucho. Ya se mantienen pues los 190 países y 29 territorios que están informando COVID-19. La cifra ya asciende a 102.351.668. Fíjense que vamos a razón de 1 millón casi diario de casos, casi en día y medio se incrementa 1 millón de casos confirmados, lo que es todavía mucho más importante, pues 2.207.195 fallecidos, que da una letalidad de 2,15%. Hoy en el mundo activo hay 26.065.299 personas con COVID-19 que están activas en estos momentos. Y la región de las Américas, que sigue aportando un %, elevado de todos los casos del mundo, el 44,5%, pues ya con 45.550.007 casos confirmados y 1.052.867 fallecidos. La letalidad superior a la del mundo, 2,31%. Dentro del mundo y de todo, pues los países con mayor afectación, pues se mantienen los Estados Unidos de Norteamérica, ya con más de 26 millones de casos y más de 444.000 fallecidos. La India con más de 10 millones, Brasil con más de 9 millones, España con más de 2 millones y la región de las Américas,
pues se mantiene, como es natural, Estados Unidos a la cabeza, Brasil, pero le sigue Colombia con más de 2 millones, Argentina, México y Perú con más de 1 millón de casos ya diagnosticados. En el caso de Argentina, prácticamente 2 millones, 1.905.000 casos. Esta es la situación de Cuba, esta es la situación del mundo en relación con la COVID-19. Como ven, Cuba se ha ido complejizando y la complejidad epidemiológica se ha ido incrementando. Y el mundo, como también está ocurriendo, hay algunos científicos que pronostican que todavía nos queden unos meses. Ahí vemos todas las mañanas las diferentes disputas con la vacuna, que si no la abastecen, que si un país avanza más, otro menos. Hoy se hablaba de que ya la India ha vacunado más de 10 millones de personas, pero de todas formas, como también sabemos, el impacto no se verá hasta que se alcance una inmunidad que se va a demorar unos meses. Por lo tanto, La situación epidemiológica en estos momentos, así doctor, es. 910 casos confirmados, cierre de ayer, según el parte habitual en conferencia de prensa, ha sido el parte del Ministerio de Salud Pública sobre la compleja situación epidemiológica en la nación. Cuba reportó en el día de ayer 910 casos confirmados, nuevos enfermos con la COVID-19, casi 340 más que en la jornada de ayer, cuando se registraban 659 pacientes diagnosticados con el nuevo coronavirus. A modo de resumen, marca otro pico la nación cubana, otro pico de casos confirmados. Ha sido una semana de estadísticas preocupantes. Hace algunos días, 825 pacientes diagnosticados. Hoy, 910 casos. Atención, familia cubana. Es necesario incrementar las medidas de protección en el hogar, en la comunidad, en cada centro de trabajo. Compartimos los datos más relevantes: 3 fallecidos lamentablemente a consecuencia de la enfermedad en el día de ayer, 213 fallecidos como acumulado total en la nación desde el inicio de la epidemia, en lo que va de enero, también con una cifra alarmante, 67 fallecidos en lo que va en este primer mes del año 2021. Total de pacientes ingresados en los hospitales del país con sospecha, en vigilancia, confirmados también 11.684. De este número, 5.100 confirmados. Ayer se superó el número de 16.000 muestras analizadas para el diagnóstico en tiempo real de la enfermedad. Usted ha conocido también en nuestros espacios que el propósito es superar las 20.000. Bueno, ayer la nación ya reporta 16.529 muestras analizadas en el día de ayer. Es el dato exacto hoy manejado en conferencia de prensa por el experto. 697 altas clínicas, una jornada de balance negativo, y aún se encuentran en terapia intensiva 45 cubanos. Las provincias con mayores cifras de contagio en esta jornada: la capital del país, lamentablemente tenemos que decir, 415 casos confirmados solo en La Habana, la capital de todos los cubanos, con una alta transmisión en todos los municipios capitalinos. Guantánamo 130, Santiago de Cuba 90 y Pinar del Río 44. Aclaraba en conferencia de prensa también un dato a tener en cuenta por la familia cubana, y es que el 52% de todos los pacientes reportados en edades pediátricas se han diagnosticado solo en el mes de enero. Fíjese si la situación es bien compleja. En este mes se han enfermado más niños que en las dos olas anteriores de la pandemia, solo en el mes de enero, con la mayor cifra también de lactantes en toda la pandemia. Del total de casos registrados, reportados al cierre del día de ayer, de 910 diagnosticados, 847 son autóctonos y 63 importados. Ha sido la estadística general manejada en esta conferencia de prensa, que además decimos se va a nutrir con otra información muy importante, un grupo de anuncios que viene a ser una autoridad del IACC en estos momentos. Se encuentra muy cerca del doctor Francisco Durán, y hoy estamos desde otro set de la televisión apoyando esta conferencia de prensa. Importantes anuncios, usted mantenga la sintonía hasta las 10 de la mañana. Sí.
tocarse ojos, nariz ni boca. Lejos de las aglomeraciones. Con la prudente distancia. Y al tanto de las noticias. Le gana siempre. Mensajes de bien público que apoyan en estos momentos la transmisión especial que tiene lugar en los estudios centrales de radio y televisión a partir del conocimiento de la más información, de la actualización de todas las cifras sobre la situación epidemiológica en el país. Decíamos que hoy tendrán lugar un importante encuentro, un importante intercambio entre el doctor Francisco Durán y una especialista del IACC, la licenciada Mercedes Vázquez, directora de Transporte Aéreo y Relaciones Internacionales del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, a propósito del anuncio de importantes medidas en relación con el control sanitario internacional para la contención del nuevo coronavirus. Adelante, doctor, sé que está ansioso por establecer este intercambio, pero le cedo la palabra en estos momentos. Sí, muchas gracias, Gisela. Hoy tenemos la suerte de tener a la licenciada Mercedes con nosotros y que de conjunto podamos informar las medidas que ya se van a empezar a aplicar en fecha próxima, el 6 de enero, es así, el 6 de febrero, perdón, la fecha en que ya se van a hacer efectivas y que es parte de las medidas que se irán adoptando para que realmente la afectación que estamos teniendo en el día de hoy, desde el punto de vista de la transmisión de la enfermedad, pues se logre el control. Yo no tengo que dar muchos elementos, creo que la información que recibe la población o las personas diariamente, pues es importante, todo el mundo está al tanto de la afectación que ha tenido la entrada de viajeros internacionales a nuestro país con la situación de transmisión que tiene el mundo y que indiscutiblemente pues regresan a nuestro país o vienen a nuestro país o bien de visita o bien son cubanos residentes y los países donde han estado tienen una alta transmisión. Pero como siempre he explicado, no es solo el hecho de que hayan venido personas del exterior infectados con la enfermedad, es que realmente no fuimos capaces de cumplir con los protocolos que se establecieron, que se dieron a conocer, que se adoptaron medidas, pero que lamentablemente no se cumplieron como debía ser, sobre todo lo que se refiere al aislamiento necesario hasta tanto tuviera el resultado de los PCR que se realizan en nuestro país. Entonces, eso conllevó a que un número importante de los pacientes de transmisión autóctona, o sea, de la transmisión autóctona que hemos tenido, pues esté relacionado de alguna manera o con un viajero o con un caso que se ha confirmado que era previamente contacto de un viajero. Y ahí, como se vio en la pantalla que habían puesto, pues se va a implementar el aislamiento institucional al arribo de todos los viajeros internacionales. Como ocurrió al inicio, recordarán cómo del aeropuerto iban a un centro de aislamiento y en el centro de aislamiento permanecían hasta que se tenía el resultado del segundo PCR que se le toma al quinto día de estar en ese centro de aislamiento y de haber arribado a nuestro país. Además del PCR que se le toma cuando arriba en el aeropuerto. Si sale confirmado en ese primer PCR, pues pasa confirmado y al otro protocolo. Pero mientras tanto, se mantiene aquí. Yo nada más que voy a dar unas explicaciones técnicas o unas precisiones técnicas de cómo se va a hacer esto, que la población también ha ido preguntando y Mercedes va a profundizar en muchos aspectos. En primer lugar,
los turistas extranjeros, los empresarios extranjeros, los técnicos y cooperantes, así como el personal diplomático acreditado en nuestro país, la prensa extranjera y las delegaciones oficiales que se apruebe recibir en el periodo, se aplicarán los protocolos que están aprobados por el MINTUR, el MINSEX y el MINREX respectivamente. Son protocolos que conllevan aislamiento, pero en determinados lugares. Los colaboradores de la salud y de los otros organismos de la Administración Central del Estado, que prácticamente de todos los organismos tenemos colaboradores en el exterior, serán aislados en las capacidades que se creen, en el caso de salud, en La Habana, en Matanza, y en el resto de los organismos, en las capacidades que se creen, cumpliendo todos los requisitos establecidos. En estos lugares, y hago la precisión, en estos lugares donde ellos van, o sea, donde se va a hacer el aislamiento, ahí hay un rigor, de restricción ahí. Cada uno debe estar en el lugar que le corresponde, no deben estarse intercambiando, ni que hablar de que ahí se pueden producir visitas, y una atención con un personal de salud en donde se va viendo su evolución, porque en el transcurso de este aislamiento, pues puede que presente síntomas de la enfermedad, y si presenta síntomas de la enfermedad, ya deja de ser un viajero y más nada, sino se convierte en un sospechoso, y como sospechoso va aislado, ingresado en un centro para sospechosos. Los estudiantes y becarios extranjeros que hay de salud, pero hay también de otros organismos, serán aislados en instituciones designadas para este fin por el MINSAP y el Ministerio de Educación Superior. O sea, van a arribar y van a hacer aislamiento, el mismo, fíjense, los 5 días hasta el resultado del PCR del 5.º día. Los 5 días no, hasta que esté, que es al 6.º día. Y van a estar en su aislamiento bajo este control que estamos diciendo. El aislamiento de los cubanos residentes, fíjense la explicación. El aislamiento de los cubanos residentes será donde, en los centros habilitados en cada una de las provincias. Hubo un momento al principio, cuando esta medida se empezó a aplicar en Cuba, que se quedaban en la provincia por donde arribaban, donde estaba el aeropuerto, ahí se quedaban, en centros de aislamiento. Y ya después se modificó y es como lo vamos a hacer aún. Ahora, cada uno de los cubanos residentes irá hacia, o será llevado hasta el centro de aislamiento que está habilitado en cada una de las provincias. Y tanto su estancia en este centro de aislamiento, así como el transporte desde el aeropuerto de donde llegó, porque es directo del aeropuerto, no es escala en algún lugar, desde el aeropuerto donde llegó hasta el centro de aislamiento. Y después, cuando ya se va de alta, después del segundo PCR, para su residencia, todo ese transporte es de forma gratuita, así como el centro donde va a estar y va a permanecer. Será libre de costo en esta forma. Ahora, en el caso de los extranjeros y los cubanos que no son residentes en nuestro país, que arriben a Cuba, serán aislados en instalaciones hoteleras, designadas en cada territorio. Y en este caso, pues los viajeros asumirán los costos tanto de la estancia como de la transportación. Estas creo que son, Mercedes, las medidas más importantes en todo este periodo, o en toda esta trayectoria. Pues hay 2 momentos en los cuales, una que presente síntomas. Si presenta síntomas, se convierte en sospechoso. Si se convierte en sospechoso, va para un centro de sospechosos o un hospital, en dependencia de los síntomas, y ahí se completa el estudio.
y otro es que se confirme o en el PCR del aeropuerto o en el PCR del 5º día, o ya siendo sospechoso, y en ese caso pasa a paciente confirmado, y como paciente confirmado sigue el protocolo que está establecido en Cuba para todos los confirmados con una hospitalización. Estas son, yo creo, Mercedes, no los aspectos más importantes. Creo que por parte del Ministerio de Transporte y el IACC, pues se adopta un grupo de medidas que usted nos ayuda ahí realmente. Sí, bueno, muchísimas gracias, doctor Durán. Muy buenos días para las personas que nos acompañan y nos escuchan en la mañana de hoy. Después de la acostumbrada explicación que nos ha dado el doctor Durán sobre la actualización de la situación epidemiológica, tanto nacional como regional, el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba es necesario de esta manera informar que se hace imprescindible tomar algunas medidas relacionadas con las operaciones aéreas. En este sentido, las medidas van encaminadas a disminuir las frecuencias actuales de los vuelos de las aerolíneas que operan procedentes de Estados Unidos, de México, de Panamá, de Bahamas, de República Dominicana, de Jamaica y de Colombia. Como bien explicó el doctor Durán, esto a partir de las 00 horas del día 6 de febrero de este año 2021. Queremos en este sentido puntualizar cuáles son las aerolíneas que se mantendrán operando de estos países que mencioné anteriormente. Se mantienen operando las aerolíneas American Airlines, JetBlue, Southwest, con una frecuencia semanal cada una. De igual manera, se mantiene con una frecuencia semanal las aerolíneas que realizan los vuelos charter que son gestionados por Abanatur. Con una frecuencia semanal también se mantiene operando las aerolíneas Viva Aerobús. Copa Airlines con 2 frecuencias semanales, Bahamas Air, Air Century, con una frecuencia semanal, Intercaribbean y Aerorepública con una frecuencia quincenal. Repito, American Airlines, JetBlue, Southwest con una frecuencia semanal cada una. Los vuelos charter gestionados por Abanatur con una frecuencia semanal. La aerolínea Viva Aerobús con una frecuencia semanal. Copa Airlines con 2 frecuencias semanales. Bahamas Air, Air Century, Intercaribbean y Aerorepública con una frecuencia quincenal. Se mantiene suspendido el reinicio de frecuencias de vuelo de Nicaragua, Guyana, Trinidad y Tobago, Surinam, y se suspenden las frecuencias de Haití. Estas son las informaciones relacionadas con el reajuste que se hace con las operaciones aéreas de estos países que mencionamos anteriormente. En este sentido, también queremos ratificar una práctica que se ha venido realizando para los pasajeros que necesitan ser evacuados y que se encuentran en nuestro país en el momento que se toman estas medidas. Es decir, se autorizan el arribo de vuelos sin pasajeros, lo que se conoce como vuelos ferry, únicamente para evacuar personas varadas en el país, extranjeros o personas residentes en el exterior. Antes de seguir avanzando en las medidas o en la manera en que vamos a implementar esto, nosotros queremos reiterar que estas medidas tienen un carácter temporal, que están dadas precisamente por la situación epidemiológica que ha explicado el doctor Durán, no solamente nacional, sino también regional e internacional, que prevalece la voluntad
de mantener un nivel de operaciones que permita la comunicación, incluso en momentos en que muchos países han tomado medidas más drásticas de cerrar todas las operaciones aéreas. Creo que esto es importante, que lo conozca nuestro pueblo, que lo conozcan todas las personas que nos están escuchando y que de alguna manera van a estar afectadas por estas medidas que se están tomando. En cuanto a la implementación de cómo se va a hacer, cómo se va a llevar a cabo estas medidas. Justamente, cada una de estas medidas trae consigo el establecimiento de determinadas acciones de las operaciones aéreas en las terminales y en los aeropuertos del país. En tal sentido, en el caso de La Habana, todas las operaciones aéreas se realizarán por la terminal número 3 del aeropuerto José Martí. En consecuencia, podrán existir modificaciones en los horarios de vuelo. Las aerolíneas que operaban por la terminal número 2 pasan a operar por la terminal número 3 y esto conlleva, por lo tanto, una coordinación con la empresa cubana de aeropuertos y servicios aeroportuarios con vista a reacomodar o reajustar los horarios establecidos. Ahora bien, en el caso de los viajeros, teniendo en cuenta, como explicó el doctor Durán, que se retoma la medida que al arribo van directamente a centros de aislamiento para el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Nosotros estamos informando, le hacemos un llamado a las aerolíneas y a los propios pasajeros que deben asegurar que en todo momento los pasajeros viajen con sus equipajes. Porque en este caso no sería posible, por lo tanto, el traslado de equipajes rezagados y tampoco de vuelos cargueros para la transportación de equipajes no acompañados. Esto es un detalle importante que queremos que las personas conozcan, que es una necesidad que se tome conciencia de esto, porque la logística que se hace necesario implementar para poder cumplir con estos protocolos nos obliga a que tengamos en cuenta este aspecto. Ahora bien, como dije anteriormente, paralelo a todo esto se toman nuevas medidas en las terminales aéreas para garantizar y continuar garantizando la agilización del flujo de viajeros y por lo tanto garantizar el debido distanciamiento físico. Esto no es una medida nueva, pero queremos reiterar que no se permite la presencia de personas en los aeropuertos para recibir o despedir a los viajeros. Para los viajeros en salida solo será permitido el conductor que traslada a la persona hacia el aeropuerto y se mantiene la medida además que no pueden acceder al interior de las terminales solamente aquella persona que va a viajar, que tiene su boleto aéreo. Las autoridades aeronáuticas están reajustando todas estas medidas y los detalles necesarios con las aerolíneas. Nosotros le estamos solicitando a las personas con boletos comprados y que tienen fecha de viaje posterior al 6 de febrero que se pongan en contacto con las aerolíneas y con sus representantes para conocer cuáles son las opciones, pero también le estamos solicitando a las aerolíneas que mantengan una constante comunicación con los pasajeros que tienen boletos comprados con fecha posterior al 6 de febrero para que puedan transmitirles, informarles con la debida antelación cuáles son las opciones, cuáles son las medidas de protección que tienen estos pasajeros por
estas nuevas acciones que se están implementando. Finalmente, nosotros queremos transmitirle disculpas a todas las personas por las molestias que estas medidas puedan causar a nuestros compatriotas. Queremos solicitarles, por favor, que limiten sus viajes solamente a aquellas cuestiones imprescindibles, porque de esta manera estamos evitando riesgos no solamente para ellos, sino también para sus familiares, para sus allegados. Tengamos todos en cuenta que cada una de estas medidas están encaminadas a preservar la salud y la vida de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Excelente, Mercedes, excelente su información, porque además da un grupo de precisiones que para la población es imprescindible, como es los vuelos que se reducen, los vuelos que no se van a producir, a partir de qué momento pues ya esto surte efecto. Usted lo explicaba, los que tengan pasaje después del 6 de febrero, bueno, pues contactar con las aerolíneas. Hay un elemento que usted precisó muy bien, que es la recogida de los pasajeros en el aeropuerto y la despedida. Que esto, el que entiende la medida, sí sabe que eso es responsabilidad toda del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Salud, del IACC, porque, reitero, del avión va directamente a un transporte que va a ser llevado, en este caso, a su provincia, y en su provincia directamente al centro de aislamiento, o al hotel en el caso de los que no son residentes cubanos. Y de estos, pues, van a ir, una vez que ya son dados de alta, después del resultado del PCR del 5.º día, que se van a trasladar hacia los destinos donde ellos van. Por lo tanto, ni a despedirlo el chofer que lo va a llevar, y a recogerlo no, porque no es necesario que se recojan las personas. La limitación en el equipaje, nosotros sabemos que los cubanos generalmente viajamos con mucho equipaje, pero la limitación en el equipaje, que es muy importante, yo creo que vale la pena ratificar que es una limitación temporal. ¿Y temporal por qué? Bueno, lo estamos viendo. Creo que la información epidemiológica de hoy en Cuba explica perfectamente por qué es necesaria esta limitación. Y como usted también muy bien dijo, y discúlpeme que yo repita algunas cosas, pero creo que es importante que nuestra población las tenga en cuenta. Muchos países han cerrado completo. Incluso muchos países, o algunos países, y lo hemos leído, han delimitado de qué país sí y de qué país no. Y de los países que han ido informando, que han detectado las nuevas cepas que se plantea que son más contagiosas, algunos hablan de más virulencia, pero realmente más contagiosas, pues han limitado, o sea, han quitado los vuelos de esos países, que realmente son medidas que van tomando en base al reglamento sanitario internacional. Y solamente por último, y me disculpan, que ratificar que se mantiene la exigencia de que las personas, los viajeros que arriben a nuestro país, pues vengan con el PCR realizado 72 horas antes de arribar a nuestro país, como una medida que sabemos que nos ayudó a disminuir el número de infectados que llegaban a Cuba. Elementos que se retoman, doctor, de alguna manera también del protocolo anterior, del protocolo sanitario anterior, cuando hablábamos del aislamiento institucional para todo aquel viajero que arribara al país. Son elementos importantes en estos momentos, lo ha señalado usted en conferencia de prensa, también la directora de Transporte Aéreo del IACC. Entre los elementos más destacados que se han manejado en este debate es que Cuba implementará
a partir del 6 de febrero el aislamiento institucional al arribo de los viajeros internacionales. Se reduce la frecuencia de un grupo de aerolíneas, los daba a conocer también acá la directora de Transporte Aéreo, la licenciada Mercedes Vázquez. Otro de los elementos más importantes relacionados también con el control sanitario internacional tiene que ver con que las aerolíneas deberán asegurar que en todo momento los viajeros se hagan acompañar de su equipaje, no siendo posible el traslado a partir del 6 de febrero. Reiteramos, no se permitirá además la presencia de personas en los aeropuertos, dada la compleja situación epidemiológica en estos momentos. Y otro de los aspectos más relevantes es que el aislamiento de los cubanos residentes serán en centros de aislamiento y será libre de costo, pero en caso de cubanos residentes en el exterior y también extranjeros serán llevados a instalaciones hoteleras y sí se cobrará este servicio. Han sido elementos manejados, un grupo de medidas importantes que comenzarán a aplicarse en el país a partir del próximo 6 de febrero. Usted tendrá la ampliación en el sitio web del Ministerio de Salud Pública, también del Ministerio de Transporte. Ha sido una información especial como parte de una transmisión que hemos tenido aquí en los estudios centrales de radio y televisión en una jornada donde la nación marcó 910 confirmados, la cifra más alta registrada en una jornada desde el inicio de la epidemia. Siempre a esta hora nuestro mensaje de prevención, a que se cuide, a que trate de evitar la participación en aglomeraciones, en reuniones, a que se quede en casa. Es la mejor fórmula en estos momentos de tensión para el sistema de salud cubano. Nos vemos mañana en otra conferencia de prensa. Muy buenos días.